Muy bien, señoras y señores, vamos a continuar con las mesas de esta tarde. Este año hemos visto tasas de inflación que no se recordaban desde hace décadas. El caos energético y los problemas de las cadenas de suministro han estado en el origen de esa escalada inflacionista. Los bancos centrales se ven obligados a reaccionar ante esta situación, que llega cuando aún no nos habíamos repuesto de la pandemia. Unos bancos centrales que se debaten entre la ortodoxia de las políticas monetarias y el miedo a una nueva recesión global. Luchar contra la inflación es el título de esta mesa, en la que intervienen Isabel Schnabel, miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo, Antón Costa, presidente del Consejo Económico y Social de España, Carlos Costa, exgobernador del Banco de Portugal, y son moderados por Alejandra Quindelán, presidenta de AEB, de la Asociación Española de Banca, a quien cedemos la palabra. Alejandra. Muchas gracias por la presentación y buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Foro La Toja la invitación a moderar este panel. Qué lujo de panel y qué lujo de tema, ¿no? Con varios he hablado a lo largo del día de hoy y genera mucha expectación el tema de la inflación y las respuestas o las pistas que podamos dar aquí. Tenemos la suerte de contar con tres académicos muy expertos en este tema, dos de ellos con larga experiencia también como banqueros centrales y con altas responsabilidades en esta materia. Ya los has presentado, Isabel Schnabel, miembro del Consejo de Gobierno del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. Bienvenida, Isabel. ¿Está funcionando la traducción? Fantástico, gracias. El gobernador Carlos Costa, de Portugal, exgobernador del Banco de Portugal, y Antón Costas, economista y presidente del Consejo Económico y Social de España. Y la verdad es que solo con nombraros y las instituciones que representáis se me agolpan las preguntas, ¿no? ¿Cómo luchar contra la inflación? Una inflación que empezó siendo transitoria, que luego pasó a ser persistente y que ahora parece que es más permanente. Tenemos las herramientas, cómo deben interactuar la política monetaria, fiscal y otras políticas. Estamos en el buen camino. Hemos llegado tarde, o cómo ajustar el umbral de sacrificio de los bancos centrales que alguno de vosotros ha mencionado, ¿no? Son demasiadas las cuestiones que nos asaltan y confío que esta tarde pues, podremos dar algunas pistas y acercarnos al fenómeno de la inflación también desde distintos ángulos, porque también lo hemos comentado entre nosotros, la inflación no solo es un fenómeno monetario, es un problema social, ¿verdad? Y lo hemos hablado antes entre algunos de nosotros. Y es que cuando el mundo recuperaba la actividad, se ha encontrado con una guerra, se ha encontrado con una crisis energética, tres shocks de oferta que llamaríamos los economistas, ¿no? COVID, guerra y energía, que nos han retrasado el calendario a los niveles de inflación de los años 80. Pero entonces los tipos de interés, al menos en España, estaban al 12%, no se nos olvide. Y ahora los más jóvenes no saben lo que es la inflación y algunos tampoco los tipos positivos, algunos al menos en este país, en nuestros países. Y esta situación se suma a profundos cambios que ya se venían produciendo. Digitalización, demografía, descarbonización, desglobalización. Y en un contexto así, de cisnes negros, de ruptura de paradigmas, es muy difícil hacer previsiones. Yo la verdad que tengo la suerte que dejé de ser economista jefa de un banco hace unos meses, 6 meses, y el banco tiene la suerte de que en mi lugar llegó un magnífico economista argentino, que ¿quién mejor para hablar de inflación y para conocer la inflación que un economista argentino? Nos lo comentaba el presidente Macri esta mañana, ¿no? Así que en estos tiempos no hay fórmulas magistrales, incluso los mecanismos de contención que se utilizaron en el pasado, pues quizás tampoco nos garanticen el éxito de la misión en la que están embarcados los bancos centrales, de frenar la inflación en estos intensos años 20 del siglo XXI, que lamentablemente no parecen ser tan alegres como los del siglo pasado. Los bancos centrales de todo el mundo han tenido que acelerar el proceso de normalización de política monetaria. Los países latinoamericanos fueron por delante, por cierto, y aún así persiste la incertidumbre sobre las perspectivas de inflación. Y en este contexto, hace tan solo unos días, la Reserva Federal, ya lo sabemos, decidió por unanimidad subir los tipos otra vez 75 puntos básicos y su presidente, Jerome Powell, no dejó margen para la especulación. Existe un firme compromiso en restablecer la estabilidad de precios, aunque para ello sea necesario atravesar un periodo de menor crecimiento económico y una mayor tasa de paro.
Y en la zona euro, las perspectivas del BCE señalan un estancamiento del crecimiento hasta la primavera próxima y una inflación muy por encima del objetivo. Los tipos de interés seguirán subiendo. Posiblemente esa sea otra de las certezas. Nos comentaba el presidente Rajoy esta mañana una serie de certezas. Esta es una más. Los tipos de interés van a seguir subiendo. Isabel Schnabel también lo dejó claro en sus recientes declaraciones y es un lujo contar con ella hoy para que nos lo pueda explicar de primera mano. Y le voy a dar la palabra a Isabel, por favor. Les tengo que advertir que esto va a ser bilingüe. Isabel y el gobernador Costa van a hablar en inglés, pero luego tendremos el debate también en español con traducción simultánea. Así que si necesitan traducción, Isabel, por favor. Buenas tardes. I'm very sorry. I would have loved to speak to you in Spanish, but unfortunately I can't. So maybe next time I practice a bit. Buenas tardes. Lamentablemente, en esta ocasión tengo que hablarles en inglés. Déjenme comenzar agradeciendo a los organizadores por invitarme a hablar aquí hoy. Es un honor para mí estar aquí en este lugar tan bello para hablar con ustedes las perspectivas de la inflación, que es una de las causas más urgentes de preocupación para tantas personas. Esta mañana, como todos saben, recibimos la primera estimación de la inflación para la zona euro para septiembre. Y como era de esperar, la inflación aumentó a un nuevo récord del 10%. Aquí en España, la inflación cayó en septiembre del 10,5% al 9,3%, pero sigue siendo una cifra dolorosamente alta. Una alta inflación supone que las personas están sufriendo una pérdida en su poder adquisitivo. Su salario real, ajustado por la inflación, está en declive. Hoy quiero hablar un poco de lo que supone este declive en los salarios reales para la política monetaria. Y mi mensaje clave será el siguiente. La caída en los salarios reales va a reducir el consumo privado, pero no necesariamente facilitará la presión inflacionaria en un momento cuando las empresas tienen que cortar la producción. Esto supone que consecuentes aumentos en las tasas de interés serán necesarios para que la inflación vuelva a nuestro target del 2% de forma temprana. Los ingresos reales importan para la política monetaria por dos motivos. En primer lugar, afectan el consumo privado y, por ende, los precios del consumidor. La pandemia es un caso relevante. Tras los confinamientos en el 2020, los aumentos en los salarios reales han sido un motor clave para aumentar la demanda. Y como muestra mi primera transparencia, la demanda, en las columnas azules, han contribuido significativamente al aumento en la inflación en la zona euro, tanto para bienes como para servicios. En segundo lugar, los salarios reales son una parte importante de los costes de las empresas. En la industria de los servicios, por ejemplo, los salarios suponen en torno al 40% de los costes de producción totales de la empresa. Así que, ¿cuáles son estos dos canales señalando actualmente para la perspectiva o la previsión de la inflación en la zona euro? El canal de la demanda señala una aliviación de las presiones de inflación. La tabla de la izquierda muestra que, en comparación con el último trimestre del año pasado, los salarios de los consumidores reales en la zona euro disminuyeron en torno al 5%. Y los hogares de menos ingresos son los más afectados. Y podemos ver en la tabla de la derecha que muestra la diferencia entre las tasas de inflación que experimentaron los hogares con más ingresos y los de menos ingresos. Los hogares con menos ingresos han sufrido muchísimo más a nivel de poder adquisitivo porque gastan más en energía y alimentos. Estos desarrollos han contribuido significativamente al declive agudo en la confianza del consumidor. La tabla de la izquierda de esta diapositiva muestra que en septiembre la confianza del consumidor cayó a un nuevo bajo histórico. Esto
facilitará y aliviará las presiones de una inflación. El canal Cost Push también sugiere que los salarios con poca probabilidad aumentarán la inflación. Los salarios reales, utilizando los precios de la producción, han caído en todos los sectores desde el comienzo de la pandemia. En el sector industrial, las firmas han sido un declive en sus costes reales laborales en casi 5%. Parcialmente como resultado, los beneficios en muchos sectores han aumentado muchísimo. Y lo podemos ver en la tabla de la derecha que muestra el cambio en tanto beneficios como salarios nominales desde el comienzo de la pandemia. Muchas empresas han podido aumentar sus precios más allá del aumento en costes. En el sector del transporte, de la hospitalidad y la alimentación, los beneficios han aumentado en casi un 20% desde el comienzo de la pandemia. Y estos desarrollos suponen dos preguntas para lo que es la política monetaria. La primera pregunta es si los salarios reales van a seguir disminuyendo. Y esta pregunta va mucho más allá del ámbito de los bancos centrales. Si los salarios reales siguiesen declinando en la tasa y el ratio actual, y el ritmo actual, la disminución drástica en el poder adquisitivo causaría muchas dificultades económicas y desesperación. Pero si los trabajadores pudieran resistir estos cortes en sus salarios reales, la inflación podría pasar a ser endémica y ambos resultados podría suponer un riesgo al apoyo a nuestras instituciones democráticas. La evolución de los salarios dependerá en tres factores. El primero es la política fiscal. Las transferencias fiscales podrían apoyar a aquellos que sufren más de la crisis actual, pero las medidas fiscales más amplias están ahí. Cuanto más estimulen la demanda, con más probabilidad veremos que la inflación persistirá durante más tiempo, causando, por lo tanto, más daños que otra cosa. Y esto elevará el riesgo de una especie de espiral entre precios y salarios, creando una respuesta todavía más potente a lo que considero que la política monetaria debe requerir una respuesta todavía más imponente. El segundo factor tiene que ver con el cambio en el poder de negociación de los trabajadores. Y la tabla de la izquierda muestra que durante las últimas décadas el porcentaje de salario que va a los trabajadores disminuyó significativamente y esto coincidió con un declive en la densidad de los sindicatos y como resultado la cuota de beneficios aumentó y la disminución en el poder negociador de los trabajadores podría explicar por qué los salarios reales están ahora disminuyendo a pesar de un mercado históricamente muy condensado. Pero podría haber señales ahora de que pudieran estar cambiando las corrientes. En la primera mitad de este año, el crecimiento en los salarios nominales se ha acelerado a niveles que no se han visto desde la introducción del euro. También estamos viendo señales de cambios institucionales. Aquí en España, por ejemplo, tenemos un porcentaje creciente de contratos de salarios indexados a la inflación. Y el tercer factor que está afectando a los salarios es la política monetaria. Una serie de acuerdos para salarios futuros va a llevar una especie de espiral entre salarios y precios que en última instancia dependerá de la credibilidad del Banco Central. Si las expectativas de la inflación a largo plazo siguen ancladas, el riesgo de una especie de espiral entre salarios y precios será limitada. Y esto es lo que hemos observado hasta ahora en la zona euro. Mientras que nuestro tracker de salarios actualmente señala a una especie de recuperación en crecimiento de salarios, no señala una especie de dinámica entre salarios y precios perjudicial. Por lo tanto, actualmente el resultado más probable sigue siendo un declive constante en lo que serían los salarios reales del consumidor. El resultado de nuestros sondeos de expectativas de los consumidores señalan a una dirección parecida. Los hogares anticipan que sus salarios reales caigan en torno a un 6% durante los próximos 12 meses. Y esto me lleva a la segunda pregunta para política monetaria, saber hasta qué punto un declive en salarios reales va a facilitar la presión inflacionaria actual. Y hay dos motivos por los que debemos de creer que la inflación pudiera seguir siendo alta. El primero tiene que ver con el lado de la oferta. Los daños de la crisis actual al lado de la demanda pues es con mucha probabilidad
probabilidad muy significativa. Los cortes de producción asociados con la energía y las medidas de ahorro energético van a un poco tener repercusiones en el output potencial, y también los precios de gas en aumento supondrán que también parte del capital stock será obsoleto. El crecimiento de la productividad podría ralentecerse porque los cortes en los trabajadores podría también suponer una disminución del trabajo. Y a diferencia de recesiones anteriores, las insolvencias de los negocios cayeron en agudo como respuesta a la pandemia. Así que si los daños al lado de la oferta son significativos, el impacto de una ralentización en la demanda de precios es con toda probabilidad menor. Y analizando los actuales libros de pedidos, se confirma esta opinión. El lado izquierdo de esta tabla muestra que a pesar de una disminución notable en nuevos pedidos, las empresas de la zona euro están solamente lentamente reduciendo el backlog de pedidos que surgieron después de la pandemia. Esto sugiere que las restricciones al lado de la oferta siguen siendo significativos. El segundo factor que limita la presión en la inflación está asociado a los beneficios. El aumento en los costes de energía supone que las empresas podrían escoger no pasar los costes a los precios de los consumidores para proteger a sus márgenes de beneficios de aumentos del coste de la energía. Esto consiste con los resultados de los últimos sondeos. La tabla de la derecha muestra que un porcentaje amplio de empresas quieren aumentar sus precios a pesar del declive previsto en la demanda. Las implicaciones para las políticas monetarias es muy claro. Sería imprudente que un banco central asumiera que una ralentización en la demanda va a reducir la necesidad de tasas de interés en aumento. Hoy la política monetaria ha de garantizar que este largo periodo de muy alta inflación no va a causar un desanclaje de expectativas de inflación. Y haciendo esto supone que en un momento de amplio cambio disruptivo no podemos de forma estrecha depender en previsiones basadas en modelos. También tenemos que monitorear los datos que vayan entrando para evaluar los riesgos de este desanclaje y actuar en consecuencia si fuera necesario. Esto es lo que se llama el enfoque robusto de control, que minimiza el riesgo de muchos resultados económicos muy perjudiciales, como el que vimos a finales de los 70. Teniendo en cuenta estos datos actuales y también las previsiones de inflación a medio plazo, sigue haciendo necesario que nuestras políticas sigan recuperando las cifras de ese target del 2% de manera temprana. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Pues creo que queda claro, como decía, en la lista de certezas, los tipos de interés seguirán subiendo. Por favor, Carlos Costa también tiene la palabra, que con su experiencia también como banquero central seguro que tiene muchas cosas que decir sobre el tema. I will begin in Spanish, but I will change for... Empezar en español, pero luego cambiaré a inglés. To make Isabel aware about what Isabel se pueda enterar de lo que digo. Y tengo más libertad que Isabel para hablar, porque ya no soy gobernador, con lo cual puedo hablar con la libertad de alguien que no tiene que pagar por lo que dice. En primer lugar, en español, muchas gracias, ministro Piqué, por la invitación. Es para mí un honor estar aquí en Atocha y quería decir muy claramente que tengo una apreciación muy profunda por la iniciativa. Yo pienso que si hay una cosa que es necesaria ahora es la movilización de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en un periodo de mucha conflictualidad y si no hay posibilidad de establecer un consenso en la sociedad civil y si la sociedad civil no es capaz de, yo diría, encaminhar la sociedad política, será muito difícil hacer frente al populismo y a todos los riesgos que están asociados al populismo. Y la inflación, como ha dicho
Isabel es un factor muy fuerte de conflictualidad en el futuro si no somos capaces de encontrar un consenso social en torno de las cuestiones que se colocan en este periodo. Y la última, y ahora en inglés, mi último comentario es que es un honor para mí estar aquí con Isabel. He tenido la posibilidad de compartir con ella un periodo de 6 meses, pero estoy muy contento de reconocer que Isabel es un pilar del Banco Central Europeo. Es una persona que es una pensadora muy influyente y es muy importante este discurso que ha dado hoy aquí porque el Banco Central Europeo es el primero en entender el gran daño que surgirá si este proceso inflacionario no se detiene. Esto significa que los bancos centrales están pensando en asuntos sociales y tienen todo su corazón puesto en ello. Muchísimas gracias. Creo que es muy importante subrayar la importancia de su discurso. Si retomo mi propio discurso. Sí. Quisiera plantear varias cuestiones. Una de ellas es la siguiente. Necesitamos entender que estamos viviendo un momento excepcional. Fíjense en los tipos de interés reales. Son bajísimos, incluso negativos. Y esto significa que las políticas monetarias se han visto sorprendidas en una coyuntura muy especial. Hace 2 años estábamos luchando contra la deflación, estamos intentando evitar la trampa de la deflación, que hubiese sido una gran dificultad para todos. En apenas de un año hemos pasado de una tendencia deflacionaria a una inflacionaria. Es como alguien que sale de caza y apunta a la pieza y de un momento al siguiente el zorro cambia de posición y tiene que cambiar el tiro. El problema de esta situación que estamos viviendo ahora es muy especial y para ello hay que ver qué es lo que hay ahí fuera. Tipos de interés muy altos, tasa de inflación y crecimiento del PIB. Tenemos unos tipos de interés muy bajos y muy negativos, una inflación muy alta y de alguna manera tenemos un crecimiento del PIB bastante razonable. Esto significa que lo estamos viendo que vivimos un tiempo anómalo a los efectos de la política económica y también de la política monetaria. Y es muy difícil ver cómo podemos salir de una situación tan complicada. Hace 2 años los tipos reales eran negativos o casi cercanos al cero, la inflación también era cercana al cero. El crecimiento era negativo porque la pandemia lo provocó. Ahora tenemos una situación diferente y sabemos que esta situación es muy difícil por muchas razones. En primer lugar, la inflación que tenemos ahí significa que hay una gran transferencia de riqueza de los prestamistas a los prestatarios y se está produciendo una reducción de la deuda pública real, pero cada deudor
se está beneficiando de las ventajas de la inflación, porque al final de este año la deuda real de las personas será al menos un 10% más baja de lo que era hace un año. Y esto es un punto que hay que tener en cuenta, porque al mismo tiempo, quien tenía ahorros ha perdido en este periodo un 10% de sus ahorros. Esto es importante tenerlo en cuenta a efectos de la cohesión social y política dentro de los Estados miembros y también en el conjunto de la Unión Europea. Porque en cada Estado miembro la situación es diferente y las sensibilidades de las personas en cada Estado miembro también son diferentes. Pero lo que importa es que al fin y al cabo, si hay una gran transferencia de riqueza, esto va a provocar una lucha. No es posible quedarse con esta transferencia de riqueza porque si permanece la inflación, si permanece la transferencia de riqueza, la gente va a querer una compensación por lo que ha perdido en sus ahorros. Y esto significa que acabaremos en una situación parecida a la que hemos vivido hace 30 años, que yo recuerdo muy bien, cuando en Portugal teníamos una inflación del 27%, los tipos de interés nominales eran del 25%, y las personas perdían un 2% alegremente porque no entendían esta ilusión óptica monetaria. Pero al fin y al cabo, toda la mecánica económica acabará por sufrir mucho. Sufrirá porque incluso para el sector corporativo, aun cuando el sector corporativo se aprovecha de la situación, porque el problema de liquidez también va a hacer mella, porque cuando se está en un ambiente inflacionario significa que se están pagando los principales con el interés nominal. Y esto significa que la deuda disminuye en términos reales, pero provocando un impacto muy fuerte en la tesorería a corto plazo. Esto significa que el sector corporativo va a ser más solvente, pero va a tener menos liquidez en el corto plazo. Y esto significa que todo el razonamiento económico que subyace al sector corporativo tendrá que cambiar. Esto significa que para mí tenemos que entender, antes de llegar ahí, tenemos que entender también que en términos europeos es imposible permanecer con semejante inflación, porque no solo irá contra los tratados, sino que irá contra las preferencias de algunos países en lo que se refiere a la inflación. Y va a ser imposible mantener en una situación de cohesión si las personas no están contentas con la estabilidad nominal. Pienso en Alemania, pero también podríamos pensar en los países nórdicos en general, porque habrá mucha preocupación por la inflación. Y esto significa que hagamos lo que hagamos o pensemos lo que pensemos, está claro que no hay salida de esta situación si no hacemos lo necesario para reducir la inflación hasta un 2% y al mismo tiempo hacer que los tipos de interés auténticos se acerquen a un nivel se acerquen al tipo de interés neutro, que es un poquito por encima de cero, teniendo en cuenta el nivel del interés, el tipo de interés natural en tiempos recientes. Y esto significa que el principal desafío que tenemos ahora es descender la línea roja y hacer ascender la línea amarilla. Este es el desafío para el Banco Central Europeo, pero la cuestión que quiero plantear es la siguiente. ¿Es apenas una cuestión para el Banco Central Europeo o se trata de una cuestión
para la política, para la sociedad, porque es una cuestión distinta a la situación de aumento de la inflación que hemos tenido. Y mi respuesta es clara. Esta vez es diferente. Y esta vez es diferente porque no nos enfrentamos a una inflación que venga de un aumento de la demanda, alimentado por un aumento de la liquidez. Hubo un aumento de liquidez y hubo un aumento de la demanda, pero también hay un problema del lado de la oferta, y el problema del lado de la oferta significa que hay menos oferta para cumplir la demanda y además hay un cambio en los precios relativos. Y el cambio en los precios relativos significa que alguien va a quedar mejor y alguien va a quedar peor. Y por eso creo que es muy importante lo que sucede con los términos comerciales. Los términos comerciales van mal para Europa y le van estupendamente a Estados Unidos. Y si nos fijamos en ello, significa que cuando Europa recibía 100, ahora recibe 95. Es decir, 5 menos de lo que recibía antes. El Reino Unido está mucho peor. En Estados Unidos la situación es diferente. Tienen más para distribuir. Y esto significa que la cuestión no solo es una cuestión de volver a la casilla inicial cuando aumentaba la inflación. La cuestión es ir para una situación en la que hay menos ingresos para distribuir y no solo es una cuestión de absorber unas pérdidas que serán temporales vinculadas al aumento de la inflación. Es una cuestión de absorber las pérdidas que serán permanentes y que se vinculan con el precio, con la pérdida de los precios relativos. Y lo que esto significa es que las políticas económicas no van a ser capaces de abordar la cuestión de forma suave, porque si aceptamos que utilizar una política monetaria más dura, si el proceso inflacionario fuera dirigido por el dinero. Pero si es dirigido por la demanda es más fácil. Ha salido el genio de la lámpara y ahora hay que volver a meterlo dentro de la lámpara, pero la lámpara queda igual, y esto significa que es posible encerrar al genio en la lámpara. El problema es que en este caso estamos intentando meter el genio en la botella o la lámpara, pero es más pequeña y ya no cabe el genio dentro, porque se ha visto apretado y estrujado por la evolución de los precios relativos. Esto para mí es muy importante porque significa que necesitamos pensar en qué podemos hacer cuando estamos en un ambiente inflacionario que no solo sea una cuestión de exceso de demanda. Si hay un problema de exceso de demanda, significa que alguien podría compensar la pérdida de ingresos durante 2 años yendo al banco o tirando de ahorros y quedarse con los mismos ingresos reales que se tenían antes. Pero aquí no es posible asegurar de que vayamos a volver a la situación que fue posible anteriormente. Y esto significa, y lo dejo todo ahí como significa que en la política monetaria está en una situación en la que va a ser muy difícil de tratar. Necesitamos tener un pacto social,
un contrato social para poder abordar esta situación. Y un contrato social significa que aceptaremos distribuir las pérdidas en el presente a cambio de alguna ventaja en el futuro. Pero para ello es necesario dejar bien claro que en el futuro vamos a recuperar los ingresos perdidos. Pero es imposible recuperar los ingresos perdidos si no aumentamos la productividad y si no aumentamos el potencial de crecimiento. Esto significa que es necesario incluir en el contrato social no solamente de qué manera vamos a abordar la distribución de las pérdidas, porque es lo que estamos haciendo ahora, sino también cuál será el esfuerzo colectivo para aumentar la productividad y los ingresos, para decir que dentro de 3 o 4 años podremos volver a la situación que teníamos antes. Y aquí lo dejo, tenemos que entender que la distribución de ingresos la hace el mercado a través de los precios, y si cambian los precios, alguien pierde, alguien gana. Y esto fue lo que ha planteado Isabel. Pero como colectividad, cuando se cambian los términos del comercio y cambian de forma negativa, es la colectividad en su conjunto la que pierde. Y esto significa que tenemos que ver aquellos sectores que estaban en la base de las pérdidas, a saber, energía, alimentación, sector industrial también, para entender qué es lo que se ha perdido y qué es lo que necesitamos adquirir. Y es interesante saber, hay un artículo muy reciente al respecto, saber que en los últimos 3-4 años los países que han podido aumentar su productividad por cápita son los que han podido recuperar el peso industrial. Esto significa que la reindustrialización es un proceso que forma parte del juego, y si Europa quiere permanecer en una situación en la que sea posible responder a las aspiraciones de la población, para dejarlo claro, y con esto ya concluyo, estamos viviendo lo que yo llamo una enfermedad holandesa inversa, una situación en la que los holandeses tenían una ventaja enorme, porque de un día para otro recibían el ingreso de la explotación del gas. Pero esto ha acabado. Estamos descubriendo de un día para otro que estamos perdiendo parte de nuestros ingresos, y tenemos que responder a ello, primero aceptando las pérdidas y, en segundo lugar, distribuyendo las pérdidas de una forma justa, y, en tercer lugar, recuperando la capacidad de aumentar la productividad, de aumentar los ingresos y, al mismo tiempo, de conservar el consenso social y de abordar los puntos críticos para aumentar la productividad, que son el capital humano, el emprendedurismo y la inversión pública, con un impacto claro sobre la productividad. Aquí lo dejo. Brillante exposición. Muchas gracias por ese repaso de los retos que quizás se resumen en esa imagen que nos dejas, ¿no? Con la botella, hay que meter el genio en la botella, pero la botella ha cambiado, ha reducido su tamaño. A ver cómo lo hacemos, ¿no? Con una situación con tanta incertidumbre. Antón, te ha dejado algunas preguntas a ti también abiertas el gobernador, que seguramente querrás intentar contestar. ¿La inflación es solo una cuestión para los bancos centrales o es más amplio también, ¿no? Para la política económica, para la sociedad? Seguro que tienes muchas cosas que contarnos. Sí, sí, vaya lío, ¿verdad, presidente? Sí. Yo quería seguir con... Primero, estoy muy contento, ¿no? Es un placer poder compartir esta conversación de la tarde contigo, con Isabel y con el gobernador. Y tenía mucho interés en seguir al detalle, comprenderles bien,
porque desde mi época de universitario siempre he tenido un gran interés por los banqueros y banqueras centrales, ¿no? Porque tienen un lenguaje sofisticado y diría casi subliminal, ¿no? Que no puedes ir perdiéndote una palabra, has de seguirlo. De hecho, recordábamos ahora, antes de entrar, una anécdota que no sabíamos bien si es de Paul Volcker a final de los 70 o posterior Pero la anécdota era esta. Recuerdo, eso sí, que en la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, después de la reunión del Comité Monetario, yo creo que era al final de los 70, con Volcker, una periodista muy conocida de Estados Unidos, al intervenir, le dijo: señor presidente, he entendido bien que usted nos está diciendo que estamos ante una subida de tipos de interés. Y Volcker le respondió: mire usted, si usted dice que me ha entendido bien, es que yo me he expresado mal, ¿no? Es esta sofisticación, lo digo sin crítica, esta sofisticación que por la labor que desarrollan tienen que desplegar los banqueras y banqueros centrales, ¿no? Antes de entrar un poco en lo que me pides, Alejandra, permítanme, que es un poco los dilemas que creo que tiene la política monetaria para luchar contra la inflación y la necesidad de ponerle al lado también otros elementos de política económica, como decía el gobernador. Pero déjeme un poco, porque creo que de verdad va a ser un poco mi argumento. Esta vez es diferente, usted lo decía, ¿no? Esta vez es diferente. ¿Por qué motivo? Solo es para la entrada, ¿eh? Yo recuerdo un libro de nuestro querido presidente y en mi caso gran amigo, Josep Piqué, un libro de hace ya unos años donde él venía a decir: estamos ante una época diferente, una era diferente, no un cambio de ciclo, decía él en el libro, un cambio de era, ¿no? Esto puede parecer una banalidad, no dicho ahora, pero creo que es cierto. Estamos ante una concatenación de calamidades que me hacen mucho recordar una frase de John Maynard Keynes en los años 20, donde decía que nunca ocurre lo inesperado, ocurre lo impensado. Y estas calamidades que estamos sufriendo realmente son calamidades que no esperábamos. Esperábamos el cambio climático, la descarbonización, la transformación digital, pero no una pandemia universal o menos aún una guerra, ¿no? ¿Y por qué señalo esto? Esta mañana salió muchas veces, el presidente Rajoy lo mencionó en varias ocasiones, pero también ahora en la sesión anterior, la palabra incertidumbre. A mí me interesa pararme un momentito aquí para las afirmaciones que voy a hacer después. En el lenguaje cotidiano utilizamos riesgo e incertidumbre como sinónimos y son conceptos económicos absolutamente diferentes, porque el riesgo hace referencia, como saben y practican, el riesgo hace referencia a eventos que podemos perfectamente pronosticar, que hay datos en el mercado, las empresas de seguro, que son capaces de calcular la probabilidad de que ocurra ese evento y además también calculan, como decía Antonio, la pérdida máxima posible. Y lo que te dicen es, si quieres cubrirte ante este riesgo, sencillamente compra esta prima de riesgo y ya está. La incertidumbre es la incapacidad para poder identificar cuáles son los riesgos que tenemos delante. Por lo tanto, es como una especie de niebla densa. Tú vas conduciendo por la carretera con un buen coche a la velocidad que te permite la ley o quizá un poquito más, ya jugando con el aparatito que no sea fiable, ¿no? Pero dices, tengo riesgo, pero estoy seguro. Si de pronto te aparece delante una densa niebla, tú razonas de forma diferente. Normalmente tú frenas, paras. El riesgo no para la vida, lo cubrimos. La incertidumbre sí que la para porque no sabemos cuáles son los riesgos. Esta noción de incertidumbre yo creo que es importante aquí. ¿Por qué motivo? Porque nos va a obligar a cambiar cómo gobernamos las cosas en todos los ámbitos de nuestra vida y, a mi juicio, también a los bancos centrales.
A las empresas, yo en los consejos en los que estaba hasta hace un año, ahora soy incompatible con todo, pero hasta hace un año gobernábamos la empresa focalizada exclusivamente en la idea de eficiencia y maximización. Pero la idea de eficiencia, no queríamos tener nada en el almacén, es que no queríamos tener ni almacén, ¿no? Y esto era un aspecto importante. Hoy, sin embargo, sabemos que tenemos que gestionar la empresa mirando, por un lado, a la eficiencia, pero por otro, a la seguridad de que nuestras operaciones puedan continuar, ¿no? De la misma manera, hasta hace poco, la descarbonización era casi como el objetivo único de nuestros países, ¿no? Se hablaba esta mañana de Alemania y su decisión de prescindir de las nucleares. Hoy que estamos viendo que además de seguir persiguiendo ese objetivo de descarbonización, tenemos también que estar pensando en cómo aseguramos la continuidad del suministro energético. Es decir, pasamos de situaciones donde focalizábamos en un único objetivo a situaciones en las que tenemos que intentar combinar, equilibrar objetivos igualmente deseables. Y esto es el caso, a mi juicio, de los bancos centrales. La búsqueda del equilibrio o de la estabilidad, mejor, de precios, yo creo que es un bien público, aunque se puede discutir acerca de cuál es el concepto exacto de estabilidad. Pero es que ahora, además de la estabilidad de precios, yo creo que será inevitable, porque esta vez es diferente, que los bancos centrales se fijen también en la estabilidad de la economía, en el crecimiento y el empleo. Y esto nos aboca probablemente a que como guía, déjenme la ironía, no vamos a poder utilizar manuales de economía para dirigirnos en esta situación. Yo recomiendo en los últimos tiempos leer a San Agustín. En su libro Confesiones hay un momento donde San Agustín dice: Señor, Señor, concédeme la castidad, pero no ahora mismo. Y yo creo que esto es importante. Señor, Señor, concédeme la descarbonización, pero no ahora mismo, ¿no? Señor, Señor, concédeme la eficiencia en la asignación de los recursos, pero a la vez tengo... Y en el ámbito de la política monetaria, yo creo que esto también va a ser un equilibrio que hay que buscar de forma no fácil, pero creo que tenemos que buscarlo. Si en vez de a San Agustín citase a Su Majestad en su discurso inaugural de estas jornadas, Su Majestad dijo que además de la búsqueda, que además de la lucha contra la inflación, teníamos que acompasar, dijo, el verbo que utilizó fue acompasar la lucha contra la inflación también con el crecimiento y el empleo. Este era un poco, quería situarme aquí porque yo creo que delante tenemos un escenario de muchos años donde vamos a tener que estar haciendo elecciones complicadas, intentando buscar equilibrios, insisto, entre objetivos que son ambos deseables, pero que no podremos alcanzarlos la perfección en ninguno de ellos, ¿no? Y voy aquí a los dilemas de la política monetaria. Decía el gobernador, esta vez es diferente. Yo creo que es diferente por 4 motivos. En primer lugar, el gobernador lo citó, porque esta es una inflación en Europa que tiene un componente de oferta tremendo, que se manifiesta en precios y en cantidades, en escaseces. Y esto es un dilema nuevo que la política monetaria en las últimas décadas no se había enfrentado con él. Segundo, tenemos una crisis de coste de vida muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Más fuerte de la que normalmente cada uno de nosotros estamos tomando en consideración. Y eso es un riesgo social elevado. Tercero, tenemos una guerra. Yo, en los años que llevo estudiando economía, no he visto situaciones de lucha contra la inflación en situaciones de guerra. Y por último, tenemos un escenario de populismo y de amenaza para la democracia. ¿Cómo vamos a luchar contra la inflación? Con el remedio tradicional que nos explicaron en las facultades y que yo expliqué en las facultades, que viene a decir, una inflación se cura con una recesión. Como un médico podría decir, una infección se cura con antibióticos. Sí, pero hay que ver cuál es la cantidad
de ese antibiótico que suministras, cuál es la cantidad de recesión que vas a introducir en tu sociedad, porque, insisto, el riesgo ahora no es ya una recesión convencional de caída de la demanda y con cierto desempleo. Creo que ahora los banqueros y banqueras centrales tienen que incorporar en lo que son sus dilemas y sus decisiones, tienen que incorporar consecuencias que antes no tenías en cuenta cuando afrontabas con la solución tradicional, subidas de tipos de interés y una recesión más o menos adecuada para cortar esa inflación. Y en este punto, por eso me interesaba el participar en esta mesa, estoy muy contento, porque a mí me sorprende cómo los banqueros centrales hablan de dolor, hablan de la idea, hay una filosofía moral del dolor que yo les confieso que no estoy muy cómodo con ella, ¿no? Porque, citando a Powell, al presidente de la Reserva Federal, dice, bueno, es necesario, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, aunque sabemos que va a producir dolor. Yo creo que aquí no tengo tiempo para pararse, pero hay un dilema moral importante. ¿El dolor de quién? Normalmente no es el que lo produce. ¿Y cuánto dolor vamos a necesitar para corregir a través de política monetaria esa situación? Yo creo que estas preguntas hay que hacerlas. Este temor no crean que es muy exagerado, porque yo creo que en el caso del Banco Central Europeo, su transformación en el sentido de su modernización en términos de filosofía económica y de instrumentos y también de autonomía en los últimos años, desde el 2010, ha sido, a mi juicio, espectacular. ¿Cuál sería un poco mi temor? Que en la medida en que yo entre ellos pensábamos en el año 2020 y 2021 que el episodio inflacionista era muy temporal, mi temor ahora, y yo lo pensaba así, es que para recobrar la credibilidad ahora compensemos un poco aquel pequeño error que tuvimos de predicción con una actuación más fuerte. Pero tampoco tengo motivos para pensar que el Banco Central va a actuar de esa manera. De hecho, la consejera Isabel ha hecho hacia el final, por eso quería escuchar muy atentamente, una afirmación que a mí me deja muy sosegado, porque ella ha dicho que van a seguir la evolución de la inflación no solo a través de los modelos convencionales, sino, dijo, creo que lo recogí, a través de una monetización de datos, de un control preciso de datos. Esto a mí me sosiega un poco porque mi previsión o mi pronóstico es que la inflación bajará, entre otras cosas por una cuestión puramente estadística en el año 2003. Sí sé que el Banco Central está muy atento a la evolución de esos datos, pues creo que va a actuar de forma prudente. Acabo. Aún así me gustaría plantear una pregunta. ¿No es posible controlar la inflación sin provocar dolor social o dolor empresarial? Yo creo que aquí podemos o debemos aprender de los médicos. Y déjenme aquí una anécdota personal que no quiero llamar para nada dramatismo. En los últimos años, como sabe alguno de ustedes, he estado entretenido, sigo entretenido con varios procesos cancerígenos, ¿no? Y he tenido que pasar varias veces por quirófano. La primera vez que fui a quirófano, el cirujano me dijo, bueno, ahora tienes que hablar con la anestesista. Fui a ver a la anestesista y ella me explicó muy bien todo, no sé qué, y me dice, bueno, y saldrás de quirófano con una bomba con anestésicos ya regulada para que no tengas dolor. Dice, pero si tuvieses dolor, tú mismo puedes modificar la bomba para anular el dolor. Y yo, un poco viniendo de una familia así de
de aldea, educado en familia, con los abuelos, siempre te han dicho que hay que ser fuerte, ¿no? Que hay que tener las virtudes cardinales de templanza y tal. Y entonces le dije a la anestesista, dice, bueno, entiendo que solo lo toco si tengo un dolor muy fuerte. Y me dice, no, ningún dolor. Claro, me sorprendió y le dije, ¿pero por qué motivo? Dice, porque el dolor no deja cicatrizar las heridas de la cirugía. Bueno, ¿no podríamos aprender algo, los banqueros centrales, los gobiernos, de hacer la cirugía que sea necesaria para frenar la inflación, pero sin producir dolor? Y aquí vengo a una expresión que se mencionó esta mañana varias veces y que el gobernador del Banco de Portugal ha mencionado también en su intervención, y que es un término que a mí me gusta mucho. No quiero aprovechar un segundo de publicidad, pero mi último libro el título es Laberintos de la Prosperidad, un nuevo contrato social para que España funcione. Está escrito hace 2 años. Esta mañana se decía, la solución es un contrato social. Yo diría un contrato, no un pacto, un contrato civil que no tiene nada que ver o poco que ver con la idea de solidaridad, sino con la idea de reciprocidad, lo que nos debemos los unos a nosotros, los derechos y obligaciones que adquirimos, en este caso, para controlar la inflación, para repartir bien, se decía equitativamente, los costes, ¿no? Y acabo. Gracias. Se hizo referencia también esta mañana a la experiencia española de los acuerdos de la Moncloa por los 2 presidentes de gobierno. Y déjenme, para acabar, coger lo que yo considero que es un elemento esencial de aquellos acuerdos. Aquellos acuerdos, en gran parte, para hacer bajar la inflación, que como en Portugal en aquellos años era tremenda. El acuerdo en gran medida fue sindicatos y empresarios aceptaban moderar sus exigencias salariales. ¿A cambio de qué? A cambio de salario no monetario. Es decir, yo no hago peticiones de salario elevadas, pero a cambio voy a tener una compensación a través del salario no monetario, que fue la introducción de la educación pública gratuita, que aligeró a las familias de un coste importante, la sanidad pública universal, las pensiones. Es decir, la idea es, ese tipo de contrato social tiene que ser muy complejo, pero para poder frenar la inflación sin coste social al menos dramático y sin poner en peligro la democracia, a mi juicio. Creo que lo podemos hacer, pero el esfuerzo será considerable. Indudablemente eso aligerará, a mi juicio, también la disciplina que tengan que poner en su caso los banqueros centrales para no tener que subir tanto los tipos de interés, para no tener en todo caso que hacer una reducción sustancial del crecimiento y a la vez poder mantener ese equilibrio, ¿no? Esa estabilidad monetaria que es la obligación que tienen por estatuto. Antón, mil gracias. Me he pasado. No, bueno, nos hemos pasado todos. La buena noticia es que tenemos debate. La mala es que no nos queda tiempo, pero bueno, seguiremos después. Nos quedan 15 minutos nada más, apenas. Has hecho muchas preguntas, has planteado muchos temas de los que yo tenía también pensado hacer, con lo cual yo creo que le voy a dar la palabra a Isabel y a Carlos para responder o para reaccionar a algunos de estos temas, ¿no? Es necesario, ¿cómo podemos hacer esto sin dolor? Como decías tú, combinando quizás políticas monetarias, fiscales, de oferta, en fin, ¿cómo podemos hacer esto? Y podemos aprender algo del pasado. Nos preocupa más pasarnos o quedarnos cortos en la gestión de la inflación. Y luego sí que querría entrar en otro tema, que es el tema de la fragmentación europea. O sea, que necesito que me dejéis unos minutos al final. Os pediría contestar brevemente en un par de minutos o reaccionar brevemente a las cuestiones que ha planteado Antón, si os parece, Isabel y Carlos, en torno a cómo hacer esto sin dolor. Isabel. Muchas gracias por este panel tan interesante y estos comentarios tan profundos. Creo que tiene usted toda la razón.
probablemente no deberíamos usar la palabra dolor. El dolor del que hablamos no viene de los bancos centrales. El dolor viene de la guerra. O sea, tenemos una guerra horrorosa que ha provocado este choque de la crisis energética y, como bien ha dicho Carlos, esto nos ha empobrecido. Este es el dolor. Ese es el dolor que estamos sufriendo. Esto tiene un impacto sobre el crecimiento económico, tiene un impacto también sobre la inflación. Y tenemos el mandato de luchar contra la inflación y tenemos que preguntarnos cuál es la mejor manera de hacerlo. Esto significa que tenemos que pensar en caminos alternativos y nos tenemos que preguntar dónde hay menor daño, menor dolor, por así decirlo. Es por ahí por donde tenemos que ir. Y nos podemos preguntar qué ha sucedido en el pasado. Pues vemos qué pasó en este último episodio del que todo el mundo habla, los años 70 y 80, cuando también había un problema de suministros y al final no fueron las cosas muy bien. Había esta idea de que los bancos centrales no deberían ir demasiado rápido y al final llegaron tarde en sus reacciones. Y el dolor al final fue mucho mayor. Hubo una recesión mucho más profunda porque la economía tenía estas espirales de aumento de salarios y de inflación y el resultado al final fue malísimo. Y este tipo de resultados son los que debemos evitar. Esto es algo que queda muy claro. Y entonces, lo que muestra la mayor parte de la investigación económica es que cuando hay una situación de incertidumbre, lo mejor que se puede hacer es avanzar con determinación para evitar estos resultados tan negativos en los que las personas dejan de confiar en que volvamos a traer la inflación de vuelta al objetivo en el plazo medio y en la que las expectativas de la inflación es donde entramos en una espiral de aumento de salarios y demás. Ha hecho un comentario muy importante que es que, por supuesto, tenemos que tener mucho cuidado en este entorno de incertidumbre. No voy a decir hay que subir los tipos de interés a este o a aquel nivel y tenemos que hacerlo rápidamente y estas cosas, pero lo que sí tenemos que hacer es que en cada reunión que tengamos tenemos que estudiar con mucho cuidado los datos que entran para ver qué impacto estamos teniendo sobre la economía, qué pasa con las expectativas de inflación, qué sucede con qué aspecto tiene la inflación. Y en todo momento tenemos que ponderar todos los datos que entren y tomar decisiones, por supuesto, sin imponer un dolor innecesario. Es decir, el Banco Central Europeo es una institución que está ahí para mejorar el bienestar de las personas, estabilizando los precios. Estamos ahí para eso, no estamos imponiendo nada innecesario. Esto es al menos lo que intentamos hacer y hacemos lo que podemos. Gobernador, me encantaría también tu reacción y también, en fin, acercarte al tema de la heterogeneidad de los puntos de partida de los distintos países y en qué medida podemos tener tensiones adicionales derivadas de esta heterogeneidad. Creo que está claro que los bancos centrales necesitan estar preparados para la curva. Si no están, entonces esta convergencia entre las dos curvas, la curva de la inflación del 2% y el tipo de interés hacia un interés neutro no coincidirán. Y si se provoca un retraso, va a ser muy costoso abordar la situación. La cuestión es que lo que busca el Banco Central es la curva auténtica de tipo de interés, que es una combinación entre la tasa, el tipo de interés nominal, que es lo que gestiona el Banco Central, y la inflación, que es la respuesta de la sociedad. Y esta inflación, que es la respuesta de la sociedad, si se comporta bien,
la medicación que viene del Banco Central será mucho más fácil porque esta medicación va a depender del tamaño de la desviación. Esto significa que cuando el contrato social es esencial para abordar el punto que señaló Isabel, y es muy importante porque tenemos los efectos secundarios que de momento no los estamos viendo porque los sindicatos son más débiles, porque funciona la ilusión monetaria, pero llegará un momento en el que se va a despertar y este despertar va a ser muy difícil, primero porque el hecho de que los sindicatos son más débiles significa que los sentimientos populares van a ser más fuertes y si no hay un marco institucional para abordar esto, va a ser mucho más difícil para la sociedad alcanzar un compromiso. Esto significa que tenemos que decirle a las personas qué es lo que está en juego y pedirle al sector corporativo, a los sindicatos, a los políticos, a interpelar a quienes que representan a la parte silenciosa de las partes interesadas, por ejemplo, los pensionistas, y ver cómo abordar o cómo conseguir un compromiso que sea aceptable. Porque si es posible lograrlo, esto significa que la inflación bajará. Y el que baje la inflación significa que los tipos de interés no aumentarán tanto, porque el problema de los bancos centrales es no aumentar los tipos de interés nominales, sino asegurarse de que los tipos de interés reales convergen con los neutros, porque si no hay esta convergencia, significa que estamos desanclando todo. Y esto significa que, para dejar claro, los bancos centrales están en una posición que depende mucho, diré así, de la astucia de la sociedad o la pericia de la sociedad y de los políticos, y al mismo tiempo en una combinación entre diferentes segmentos de las políticas económicas y sociales. Si los bancos centrales se quedan solos como los únicos que participan en el juego, tendrán que hacer lo que sea necesario para asegurarse de que haya estabilidad nominal, porque es el interés público. Si no hay estabilidad nominal, va a haber conflicto social, va a haber riesgo de fragmentación al nivel europeo. El principal riesgo de la fragmentación, si queremos ahora, es el riesgo que viene de la inflación y de un abordaje distinto de los Estados miembros ante la inflación. Tenemos que asegurarnos de que haya un consenso europeo con respecto a obtener un contrato social nacional sin que se estruje más los ingresos. ¿Te preocupa la fragmentación? ¿Estamos bien preparados con el instrumento del BCE para gestionarla? Did you get my question about fragmentation and if the instrument is ready to work? So that's of course a topic that is on our mind. Sí, esto es un tema que nos importa mucho. Digamos primero que estamos en una situación muy extraña, muy poco usual. Estábamos saliendo de un periodo de inflación bajísima, muy baja en nuestra opinión. Estábamos intentando que subiese un poco la inflación hasta el 2%. Y luego vino la pandemia. Y empezó la presión inflacionaria, después reforzada por la guerra. Y hemos visto a nivel global este aumento increíble de la inflación, que también estaba en una de las diapositivas de Carlos. Si lo comparamos con lo que había sucedido anteriormente, es bastante sorprendente. Y vemos que los bancos centrales, a nivel global,
han respondido a esto de una forma muy fuerte y un poco obligados. Y lo que vemos es un cambio de política de precios en los mercados financieros en la zona euro, incluso antes de que hubiesen subido los intereses. Y esto más o menos se ha sincronizado globalmente con pocas excepciones. Entonces, cuando los tipos de interés libres de riesgo aumentan, típicamente también va a aumentar la deuda soberana y el país que tiene mucha deuda vería un aumento mayor de los tipos de interés que un país que tiene una deuda pública más baja. Y siempre y cuando sea un proceso ordenado, hay normalidad, eso es lo que debería realmente ocurrir, pero el problema es cuando hay mucha fragilidad en los mercados, aunque el movimiento sea con orden, de repente se convierte en una espiral desestabilizante. Y teníamos conciencia del hecho de que la probabilidad de que algo sucediese así es mucho mayor en un periodo en el cual hay este aumento bruto de los tipos de interés. Y por eso hemos introducido una nueva herramienta que nos está ayudando al mismo tiempo a hacer lo necesario para controlar la inflación, pero también para controlar el riesgo de fragmentación. Y tenemos confianza en que este conjunto de instrumentos nos ayudará a conseguir estos dos objetivos al mismo tiempo. Para que sea así, nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente, pero nos quedamos con una visión de que tenemos instrumentos para gestionar lo que tenemos por delante. Eso sí, son dilemas importantes, dilemas no solo económicos, sino también sociales y políticos, por supuesto, y son tiempos excepcionales. Así que mucha suerte a los que os toca gestionar esta situación. Isabel, muchas gracias por vuestros comentarios, por tus comentarios provocadores, Antón, y por tu análisis tan profundo, gobernador, que yo creo que nos deja un poco pistas de por dónde vamos a ir en los próximos trimestres y años. Muchas gracias a todos. Gracias. Bien, pues para los presentes en la sala hay un pequeño break para café. E a través da Televisión de Galicia, na súa segunda canle, damos paso ao noso compañeiro Jesús Fontenla para seguir analizando o que escoitamos esta tarde aquí no foro. Volvemos ás 7.